Vamos a comenzar tejiendo con estambre de grueso medio en color naranja y un gancho del número 2.5. Hacemos un anillo mágico, enseguida 2 cadenas y dentro del anillo vamos a tejer 12 varetas. Estas se cierran en 2 pasos, 1 y 2. Con las 2 cadenas de inicio nos deben quedar 13 puntos y esta vuelta se va a cerrar con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Hacemos 2 cadenas para iniciar la segunda vuelta y en el punto donde cerramos la vuelta anterior vamos a tejer 2 varetas juntas. Después 2 varetas juntas en cada uno de los puntos restantes. En total en esta vuelta nos deben quedar 25 puntos y la vamos a cerrar con un punto deslizado al igual que el anterior en el segundo punto que tejimos. Vean que empieza a cerrar un poco. Hacemos 2 cadenas para iniciar la vuelta número 3 y en el punto donde cerramos la vuelta anterior vamos a tejer una vareta. Después lo que vamos a repetir es una vareta sola en el siguiente punto y 2 varetas juntas en el siguiente punto. 2 varetas juntas, una vareta sola, 2 varetas juntas, una vareta sola, hasta terminar la vuelta con 36 puntos en total. Esta vuelta se va a cerrar en el primer punto que tejimos con un punto deslizado. Así debieron quedarles estas primeras 3 vueltas y adquiere una forma cóncava esta curva. Estas vueltas las tejimos en varetas, vamos a tejer la siguiente vuelta en macizos. Por lo tanto comenzamos con 3 cadenas y vamos a tejer 2 macizos, que esto lo cerramos en 3 pasos, 1, 2 y 3. Esos 2 macizos los tejimos uno en cada punto. Ahora vamos a hacer 3 cadenas. Pasamos un punto sin tejer, un medio punto en el siguiente punto. 3 cadenas, pasamos un punto sin tejer y 3 macizos, uno en cada punto. Y esto es lo que vamos a repetir durante toda la vuelta, 3 macizos, uno en cada punto, pasamos un punto sin tejer. Hacemos 3 cadenas y hacemos un medio punto en el siguiente punto. Pasamos un punto sin tejer, hacemos 3 cadenas y nuevamente 3 macizos y así hasta terminar la vuelta. Esta vuelta se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. En esta vuelta les debieron quedar 6 grupos de 3 macizos cada uno, con sus respectivos arcos intermedios. Iniciamos la siguiente vuelta, que es la número 5, con 3 cadenas. Vamos a tejer un macizo sobre cada uno de los 2 puntos siguientes. Aquí ya nos quedaron 3 macizos sobre 3 macizos, porque recuerden que las 3 cadenas ya sustituyen al primer punto. Ahora lo que vamos a tejer entre estos 2 grupos de 3 macizos va a ser lo siguiente: 2 cadenas, un medio punto en el primer arco, 3 cadenas, un medio punto en el siguiente arco, 2 cadenas y repetimos los 3 macizos sobre 3 macizos. Y nuevamente 2 cadenas, un medio punto en el primer arco, 3 cadenas, un medio punto en el segundo arco,
2 cadenas y 3 macizos sobre 3 macizos, y así hasta terminar la vuelta. Vamos a cerrar esta vuelta número 5 con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vean cómo debió quedarles. En la vuelta anterior nos quedaron 2 arcos, en esta vuelta nos deben quedar 3. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 6. 2 macizos, uno en cada punto, para completar 3 puntos sobre 3 puntos. Pasamos al arco central de los 3, el de en medio, y ahí vamos a tejer 5 macizos juntos. Esto es lo que voy a repetir durante toda la vuelta, 3 macizos sobre 3 macizos, y en el arco central de los 3 que hay intermedios entre un grupo de 3 macizos y otro, vamos a tejer 5 macizos juntos, y así hasta terminar la vuelta. En esta vuelta nos deben quedar 48 puntos, y se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Aquí pueden ver que cerró aún más. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 7, que se va a tejer como la vuelta número 4, solo que en vez de pasar un punto sin tejer en estos dos lugares, vamos a pasar 2 puntos sin tejer. Entonces hice las 3 cadenas. Voy a hacer 2 macizos, uno en cada punto, para completar los 3 puntos que deben de ir sobre los 3 anteriores. Hago 3 cadenas y sobre los 5 puntos voy a pasar 2 puntos sin tejer, y en el punto central hago el medio punto. 3 cadenas y 3 macizos sobre los 3 que siguen. Y repito estos 2 arcos, 3 cadenas, paso 2 puntos sin tejer, un medio punto en el siguiente, 3 cadenas, paso 2 puntos sin tejer y 3 macizos sobre 3 puntos de la vuelta anterior. Esta vuelta se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. La vuelta número 8 se va a tejer tal y como hicimos la vuelta número 5. Esas instrucciones se van a repetir en la vuelta número 8. Así les debió quedar la vuelta número 7 y la vuelta número 8. La vuelta número 9 la comenzamos con 3 cadenas. Hacemos 2 macizos, uno en cada punto. Aquí completamos 3 puntos sobre 3 de la vuelta anterior. Ahora en el arco intermedio o en el arco central de los 3 que tenemos, vamos a tejer solo un macizo, y después 3 macizos sobre 3 macizos en el arco central que sigue, un macizo, 3 macizos sobre 3 macizos en el siguiente arco central, un macizo, y así hasta terminar la vuelta. Aquí lógicamente va a disminuir bastante. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Así debió quedarles esta vuelta número 9. Vamos a tejer la vuelta número 10, iniciando con una cadena, y vamos a hacer un medio punto en cada uno de los primeros 3 puntos. Después 15 cadenas, sin apretar el tejido, deben quedar elásticas.
y 3 medios puntos sobre los 3 siguientes macizos, pasando este punto sin tejer. Y eso es lo que vamos a repetir, 3 medios puntos sobre los 3 macizos de la vuelta anterior y 15 cadenas. Pasamos este punto sin tejer, 3 medios puntos sobre los 3 macizos de la vuelta anterior, 15 cadenas y pasamos este punto sin tejer hasta terminar la vuelta con 6 arcos como estos. Después de cerrar la vuelta anterior, vamos a hacer ahora un punto deslizado en el siguiente punto para quedar en el centro de los primeros 3 medios puntos. Hago una cadena y en ese mismo lugar un medio punto. Después, dentro de las 15 cadenas vamos a tejer 20 varetas. Ahora hacemos un medio punto en el punto central de los 3 medios puntos de la vuelta anterior y repetimos lo que hice aquí. 20 varetas sobre el arco de 15 cadenas, un medio punto en el punto central de los siguientes 3 medios puntos, 20 varetas en el siguiente arco de 15 cadenas, un medio punto en el punto central de los 3 medios puntos de la vuelta anterior hasta terminar. Vamos a cortar el hilo y ocultar el sobrante con aguja lanera. Ahora con estambre del mismo grueso con el que estamos tejiendo, pero en color blanco, el mismo número de gancho 2.5, vamos a tejer un medio punto sobre el medio punto que tejimos entre un arco y otro. Hago 3 cadenas, paso 2 puntos y un medio punto entre punto y punto. 3 cadenas, paso 2 puntos y entre punto y punto hago un medio punto. Y así hasta llegar al otro lado en el que voy a tejer un medio punto sobre el medio punto que está en la vuelta que hicimos en la vuelta anterior, entre un arco y otro. En cada uno de estos arcos de 20 puntos nos deben quedar 10 arcos como estos. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Una vez que rematamos el color blanco, vamos a retomar el estambre en color naranja. Debajo de cada uno de estos 6 arcos tiene este calado. Entonces lo vamos a doblar alineándolo con estos 2 arcos que hicimos en la vuelta número 4. Vamos a tejer entre la vuelta número 3 y 4 sobre el punto que pasamos sin tejer. Recuerden que hicimos 3 cadenas, pasamos un punto sin tejer, un medio punto, 3 cadenas, pasamos otro punto sin tejer. Bueno, en esos 2 es en donde vamos a unir. Aquí también tenemos que ubicar el arco número 5 y el arco número 6. Atravieso el arco número 5 y el primer punto que pasamos sin tejer, y ahí voy a colocar el estambre en color naranja. Hago una cadena y en ese mismo lugar un medio punto. Enseguida voy a tejer 3 cadenas, atravieso el arco número 6 y el siguiente punto que pasamos sin tejer, y ahí hago un medio punto. Enseguida 3 cadenas, bajo el siguiente arco, atravieso el arco número 5 y el primer punto que pasamos sin tejer.
al hacer la vuelta número 4. Ahí hago un medio punto, 3 cadenas, atravieso el arco número 6 en blanco y el siguiente punto que pasamos sin tejer, y ahí hago un medio punto. Voy a hacer esto hasta unir los 6 arcos y al terminar hago un punto deslizado en el primer punto que tejí. Vamos a cortar el hilo y ocultar el sobrante con aguja lanera. Vamos a colocar ahora dentro un recipiente desechable como de media naranja. Mide 8 centímetros de diámetro por 4 de altura. Cambiamos de color, en este caso es verde manzana, es del mismo grueso de los colores anteriores y el mismo número de gancho 2.5. En la parte central de cada arco hay 2 espacios y en medio tienen un macizo. Sobre este espacio, sobre el macizo y el siguiente espacio voy a tejer 3 macizos, uno en cada lugar. Fijé el estambre en el primer espacio, hice las 3 cadenas que sustituyen al primer macizo. Ahora tejo un macizo en el siguiente punto y otro macizo en el segundo espacio. Y repito un macizo en el primer espacio, un macizo sobre el macizo y un macizo en el segundo espacio hasta terminar la vuelta con 6 grupos de 3 macizos como este. No se va a cerrar, se va a tejer esta vuelta por el derecho y la siguiente por el revés. Así debió quedarles esta primera vuelta en color verde. Les repito, no vamos a tejer en círculo, no la vamos a cerrar. Vamos a hacer enseguida 3 cadenas, volteamos el tejido y vamos a hacer un macizo en cada uno de estos espacios. Entre 3 y 3 macizos vamos a tejer un macizo, entre 3 y 3 un macizo, entre 3 y 3 un macizo, hasta terminar con 6 puntos en total. Terminamos de tejer ya los 6 puntos de esta vuelta número 2. Ahora en el último punto de la vuelta anterior vamos a hacer otro macizo más. Aquí en total nos quedaron 7. Ahora 3 cadenas, volteamos el tejido, vamos a hacer un macizo en cada uno de los puntos. En total nos deben quedar 7 macizos y esta vuelta y la siguiente se van a cerrar. Vamos a tejer en círculo. Entonces después de hacer los 7 puntos de esta vuelta número 3, buscamos el primer punto y hacemos un punto deslizado para cerrar esta vuelta. Por último, la vuelta número 4 la comenzamos con 3 cadenas, vamos a hacer un macizo sobre cada macizo, en total 7 puntos, y cerramos esta vuelta con punto deslizado en el primer punto que tejimos. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera.
Una vez que está rematada esta pieza, por esta abertura vamos a colocar una lámpara de este tipo. Para decorar vamos a colocar listón en esta parte, lo atamos aquí para poder cerrar esa abertura y lo anudamos para formar un moño. En la parte de abajo coloqué encaje en color morado que está plisado, pero yo le pasé un hilván adicional para que no quede tan plano, que tenga cierto volumen, cierto movimiento, y lo vamos a pegar o a coser. Aquí la pueden ver en otros tonos, tanto de verde como anaranjado. Y si quisieran tejerla en lugar de estambre con hilo, esta está tejida en hilo tipo cristal. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.